Amigos de Loved Magazine, mi nombre es Marisa Garza, les doy la bienvenida a este espacio. Hoy es el Día Internacional del Teatro y qué mejor que celebrarlo con una entrevista y una charla con un hombre que es referente del teatro no solo en Monterrey, sino en diferentes ámbitos internacionales. Hoy está con nosotros Angélica Claro Contreras, mejor conocida como Coral Aguirre. Dramaturga, música, catedrática de literatura y actuación, de origen argentino y nacionalizada mexicana. Fue miembro de la Orquesta Sinfónica de Bahía Blanca en Argentina, en la Orquesta de la Ópera de Turín en Italia. Ha publicado libros, artículos y ensayos de carácter teatral, histórico y antropológico en varios países como Argentina, Cuba, Estados Unidos y México. Así es que le doy la bienvenida a nuestra invitada, la maestra Coral Aguirre, aquí en el corazón de Monterrey, en la Escuela de Teatro. Maestra, bienvenida. Gracias Marisa. ¿Qué tengo que hacer con esto? Ponerlo en la mano. Muy bien. Bueno, a ver, ¿qué me vas a decir? ¿Qué quieres que diga? Siempre, desde Argentina he dicho, cuando me piden la currícula justamente, digo siempre, yo no tengo una currícula porque los nombres de todos mis alumnos durante 50 años no los puedo poner como referente así en un papel. Y mi mejor currícula son mis alumnos, justamente, de todas partes, son mis alumnos. Y hablando de sus alumnos, en su experiencia como catedrática, ¿cuál considera que es el valor que debe tener fundamentalmente un alumno de teatro? Okay. En primer lugar, mira, esto es difícil, porque ¿qué lleva a qué? Pienso que la pasión debe ser fundamental, la pasión por el teatro, pero como la pasión es algo que también se produce mientras uno camina, mientras uno viaja y se va enamorando. Entonces yo no sé si los alumnos empiezan con la pasión por el teatro o la pasión por el teatro es un devenir, es algo que va a suceder a medida que caminan, pero algo que sin duda es principal es el rigor, la disciplina. Y para un mexicano es muy difícil, porque un mexicano te dice ahorita y viene 2 horas después. En teatro eso no es posible. La función empieza a las 9 de la noche o a las 8 y uno tiene que acostumbrar al futuro actor a que sea consecuente con su programa, con sus horarios, con su training personal, con sus investigaciones, y todo eso requiere un tiempo muy preciso. Entonces, el rigor y la disciplina dentro de parámetros absolutamente, digamos, que el futuro actor o el actor debe llevar adelante y controlar religiosamente. Para mí eso es fundamental. Es decir, yo creo en el momento que un alumno me dice, llego a las 5 y llega a las 5. En ese momento empiezo a creer en ese alumno. Ahora, si me dice, ahorita llego y llega dentro de 2 horas, o dice, no, es que me pasó no sé qué cosa, ahí ya no creo más nada, porque las justificaciones son permanentes. Entonces creo que eso es un valor principalísimo. No quiere decir esto que sea un valor estético o un valor en relación específicamente con la profesión teatral. Es un valor con la profesión que sea. Es un valor sine qua non. Un músico tiene que saber que tiene que traer sus partituras para ponerlas en el atril y tocar en una orquesta, sea cual sea el carácter de la orquesta. Entonces creo que eso es fundamental. En Monterrey es un área ingrato, es un área para el teatro poco feliz, digamos. Hay poco compromiso ideológico, hay poco compromiso político. Siempre se piensa en términos de adornos, de coloraturas, de florilegios, pero no en términos de
de misión, ¿no? Que no me gusta la palabra misión. El artista tiene una misión consigo mismo, ser auténtico hasta las últimas consecuencias. Y si lo es, por ende, va a ser reflejo de su sociedad. Entonces, creo que la conciencia histórica es fundamental. Yo les pregunto a mis alumnos, ¿qué pasó hoy en Monterrey? ¿Qué pasó hoy en el país? ¿Qué pasó hoy en el mundo? Esa es una de las primeras cuestiones que trato a lo largo de las clases. Generalmente, nunca nadie de acá de Monterrey sabe ni qué pasa en Monterrey, ni qué pasa en México, ni qué pasa en el mundo. Y eso es estar descerebrado. No importarle la guerra de Ucrania y Rusia, porque está ya lejísimos en Europa, o no importarle las exportaciones que se hacen y los robos a partir de productos, estoy diciendo así al azar, ¿no? O el agua, claro, o el agua. O la cuestión femenina, porque mucho gritar y mucho feminismo y mucho enojo, que no sabe, que entiendo que el enojo es el resultado de tantas carencias, pero no hay novedades, ¿eh? Las mujeres siguen estando al servicio de los hombres. En todo el lenguaje de la mujer advertís inmediatamente el paternalismo y el orden patriarcal. La mujer habla como habla el hombre, no tiene un lenguaje aparte. Los otros días, para ser muy preciso, ¿no? Llega un amigo y refiriéndose a su compañera dice, me la traje. Lo corté en seco y le dije, ¿qué? ¿Trajiste una bolsa de papas? ¿Cómo me la traje? Ella no es tuya. Será tu compañera, pero no es tuya. Se quisieron morir los dos. Y eso se ve todo el tiempo. Entonces, Monterrey es una zona muy ingrata para hablar de esta. Es una zona fría, carente de ¿cómo le diría? De solidaridad. Se molestan porque pasan los haitianos, o no les gusta que viven. Sí, muy lindos los haitianos, pero lejos. Que no vivan a 3 casas tuyas, porque te pueden robar, cuando son mucho más educados que nosotros. Y así, por ejemplo, otra cosa que detesto de acá de Monterrey, las madres de blanco. ¿Qué son las madres de blanco? Las que defienden la vida a ultranza. Y ahora Samuel García sale con que en la nueva Constitución quiere decir que quiere hacer, va a defender la vida desde la gestación hasta la muerte sin preguntarnos. Cuando nosotros somos gestoras de esa vida, sin preguntarnos a nosotras nada. Ponle que tú estás en una posición contraria a la mía, pero hay que debatirla. Hay que dialogar y hay que argumentar. No, Monterrey es terrible. Entonces en el teatro pasa todo esto. El teatro no es comprometido, no es ideológico, no es político, no defiende cuestiones de derechos humanos profundos, generalmente son cosas superficiales. Eso es lo que pienso. Mi legado es un legado de afecto y de humanidad. Se inscribe en el corazón de todos mis alumnos y de todas mis alumnas, hayan sido alumnas de teatro, alumnos de literatura o lo que fuere. Se inscribe en el corazón de los jóvenes y de las jóvenes. Está allí para hacer guiños y quizás de vez en cuando dar un pellizcón. El mayor regalo que me ha dado el teatro ha sido la vida, ha sido la apertura de las ventanas. Yo digo siempre que yo era una nena caprichosa, burguesa, joven, prepotente, soberbia, creía que sabía todo. Recuerdo mis años juveniles, naturalmente. Cuando yo entro cuando yo le entro al teatro, empiezo a comprender que hay un nosotros. Todavía no me lo digo así como me lo estoy diciendo ahora, pero el hecho de que el teatro es una creación colectiva me va como doblegando esas partes
que yo tenía tan individualistas. Me voy convirtiendo en persona. Yo siempre digo que el teatro me convirtió en persona. Yo soy ser humano consciente a partir del teatro. Antes era alguien que creía andar por la música, por los estudios literarios, por toda una cuestión, pero el hecho de entrar al teatro y empezar a militar en el teatro, porque es una militancia de vida y humanidad, y una militancia de inclusiones, y una militancia feminista. Entonces, eso esa condición de apertura al mundo, de lo abierto, me lo propone el teatro. Yo soy persona a partir del teatro. Ese es el regalo que me hizo el teatro. Es decir, ¿qué le he dado al teatro? Y la vida, porque nosotros estrenamos La Pueblada en Guaite, en el barrio obrero, cuando ya empezaban las tres A, la Alianza Anticomunista Argentina, a matar, y cuando ya los milicos, no digo militares, los milicos empezaban a chupar, que en mi país quiere decir secuestrar y desaparecer gente. Y yo peleé y hasta donde pude, hasta que me tuve que exiliar. Entonces yo le di al teatro mi vida tranquilamente. He hecho pintadas al lado de zonas del ejército. He escondido gente que era perseguida en mi casa. Tanto, tanto. Claro que sí, que le di lo que venía. Y yo estuve presa por el teatro, por Silencio Hospital, estuve presa, estuve primero desaparecida, digámoslo pronto. Primero desaparecida, después presa, después me soltaron en una especie de simulacro para matarme. Lo que pasa es que yo corrí hasta una esquina, me metí en una casa y esa gente era maravillosa y me dijo escóndase acá, hasta que vengan a buscarla a sus familiares. Y bueno, toda una serie de cosas muy largas de contar que significan que eso fue lo que yo le di al teatro en mi vida. Mira, cuando a mí me interrogan las fuerzas militares, me ponen el programa de Silencio Hospital, me abren un poquito la venda para que viera y me dice, usted puso en este programa que la muerte es una violencia indebida. Esa era una frase de Simón de Beauvoir, que yo había puesto, toda muerte es una violencia indebida, que ella lo dice cuando muere su madre, ¿no? En una muerte muy dulce. Yo lo había tomado de ahí, pero ellos no creían que yo me refería en general. Ellos se sentían acusados por la frase, porque sí, la muerte que ellos estaban provocando era una violencia indebida. Lo que hicieron con mi país fue una violencia indebida. Los miles y miles de jóvenes que desaparecieron de las maneras más horrendas es una violencia indebida en mi país. Por eso no vivo en Argentina. Porque no le puedo perdonar a Argentina semejante horror. Aunque, claro, los horrores están en todas partes, también están acá. Pero bueno, entonces tú me decías, tú también, vivimos así, vivimos con una antes y una después. Tienes un hijo, ya no eres la misma. Llegas a abuela, como me dices, ya no eres la misma. La vida te va cambiando continuamente y hay como nuevas adhesiones que llegan a penetrar en tu organismo, de modo que creo yo que Coral, he cambiado tantas veces, y el último gran cambio es el de México. A mí México volvió a cambiarme, me dio luces, me dio colores, volví a sentir la vida rotunda y fuerte aquí, y pues creo que fue quizá que me inocularon paciencia, templanza, bonomía, que yo no tenía. Yo soy muy agresiva. Para la historia de vida que tiene es necesario ese ingrediente, no es vital. Pero hoy es un día alegre, es un día de celebración. Todo
la comunidad teatral internacional celebra este Día Internacional del Teatro. Sí. Y como yo digo que el teatro, no sé, pero lo estoy inventando en este momento, vivo inventando cosas. Así como yo digo que el teatro me abrió puertas y ventanas para iluminarme más, para ser mejor persona, para crear incluso en otras disciplinas. Pienso que el teatro, porque es la conjunción de todas las artes, porque el teatro no existe en sí mismo. El teatro es una mentira, el teatro es danza, es literatura, es color, luz, plástica. El teatro es como un gran chupador de todas las artes, ¿no? Entonces, con todos los pedacitos de arte que hemos producido y hemos creado y hemos desarrollado, el teatro se convierte en teatro. Entonces, es como si, de alguna manera, como los ingleses del Renacimiento que obligaban a sus alumnos de las universidades a estudiar y a escribir y a dirigir una obra de teatro, yo creo que es muy importante que los jóvenes se den una vuelta por el teatro. 1 año, 2 años, un poquito más, un poquito menos, quizá toda la vida por ahí les prenda. Pero el teatro es un gran revelador de vida, de amistad, de fraternidad y de conciencia histórica. Maestra, muchísimas